El 15 de marzo de 1989, la estación de bomberos de San Miguel recibió una llamada de emergencia que cambiaría para siempre la vida de muchas familias. Un incendio voraz había comenzado en el antiguo edificio de apartamentos de la calle Esperanza, y las llamas ya alcanzaban el tercer piso cuando llegaron los primeros camiones de bomberos, con sus sirenas desgarrando la tranquilidad de la noche primaveral. Entre los bomberos que respondieron esa noche estaba Carlos Mendoza, un veterano de 34 años con más de una década de experiencia combatiendo incendios en la ciudad, conocido por todos como el hombre que nunca retrocedía ante el peligro más extremo. Carlos era reconocido por su valentía inquebrantable y su instinto protector innato, cualidades que lo habían convertido en una leyenda viviente entre sus compañeros de estaciones de bomberos de todo el país, quien siempre decía que su misión sagrada era salvar vidas sin importar el costo personal que eso pudiera representar para él y su familia. ¿Desde dónde nos lees? Comparte tu ciudad y país en los comentarios antes de continuar esta historia. Había salvado docenas de vidas a lo largo de su carrera heroica, enfrentando situaciones que habrían paralizado a hombres menos valientes y determinados, ganándose el respeto absoluto de toda la comunidad que lo veía como un verdadero ángel guardián. Esa noche fatídica, mientras las llamas rugían con furia destructiva iluminando el cielo nocturno de San Miguel, con un resplandor anaranjado aterrador que se podía ver desde kilómetros de distancia, él no sabía que estaba a punto de enfrentar el desafío más grande y definitivo de su vida profesional. Su esposa María lo había despedido con un beso tierno esa mañana, acariciando su rostro curtido por años de humo y calor intenso, sin imaginar que sería la última vez que lo vería partir hacia el trabajo que tanto amaba y que definía su existencia. Sus 3 hijos pequeños dormían pacíficamente en casa, completamente ajenos al peligro mortal que su padre estaba a punto de enfrentar en las calles ardientes de San Miguel, donde el destino tenía preparada una prueba que desafiaría todo lo que creían saber sobre el heroísmo verdadero, la supervivencia humana y el poder inquebrantable del amor familiar que trasciende incluso la muerte más inesperada, cruel y devastadora que pueda imaginar una familia unida por lazos de amor incondicional y eterno. Mientras sus compañeros atacaban las llamas desde el exterior con mangueras de alta presión y escaleras mecánicas que se extendían hacia los pisos superiores del edificio en llamas, Carlos tomó la decisión que definiría su destino para siempre. Con la determinación férrea que lo caracterizaba en cada emergencia que había enfrentado durante su larga carrera profesional, decidió ingresar al edificio humeante para realizar una última búsqueda exhaustiva de posibles víctimas atrapadas en el interior de la estructura que se desmoronaba lentamente bajo el peso del fuego devastador. Voy a revisar el sótano una vez más. Puede haber alguien ahí abajo que necesite ayuda urgente. Fueron las últimas palabras que escucharon por radio a las 11:47 p.m. de esa fatídica noche, que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, como el momento en que perdieron a su héroe más valiente. Su voz sonaba determinada pero serena, como siempre lo hacía cuando se enfrentaba al peligro más extremo, transmitiendo esa confianza inquebrantable que inspiraba a todos sus compañeros en los momentos más críticos y desesperantes de sus carreras como primeros respondientes. Después de esa transmisión final, solo hubo un silencio absoluto y aterrador que se extendió por minutos que parecían eternos para quienes esperaban noticias desde el exterior, mientras las llamas continuaban devorando todo a su paso con una voracidad implacable. Sus compañeros intentaron establecer contacto repetidamente, gritando su nombre por los radios con desesperación creciente, pero las ondas hertzianas solo devolvían un eco vacío que helaba la sangre de todos los bomberos que conocían y respetaban profundamente a Carlos Mendoza. El capitán de la estación, Roberto Vázquez, un hombre curtido por 30 años de servicio en las situaciones más peligrosas imaginables, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando se dio cuenta de que algo terrible había ocurrido en el interior del edificio que se convertía rápidamente en una trampa mortal. Las llamas habían comenzado a intensificarse peligrosamente, y la estructura mostraba signos alarmantes de colapso inminente, pero Carlos Mendoza,
había desaparecido sin dejar rastro alguno en las entrañas humeantes de aquel infierno de concreto y acero que amenazaba con convertirse en su tumba definitiva. La angustia se apoderó de todo el equipo de rescate cuando comprendieron que habían perdido no solo el contacto, sino posiblemente al mejor bombero que había tenido la ciudad de San Miguel en toda su historia. Un hombre cuyo valor excepcional y dedicación inquebrantable habían salvado innumerables vidas a lo largo de los años de servicio heroico. La búsqueda de Carlos se extendió por semanas enteras, que se convirtieron en una pesadilla interminable para toda la comunidad de San Miguel. Sus compañeros peinaron cada centímetro del edificio quemado con una dedicación obsesiva, removiendo escombros calcinados pieza por pieza, esperando encontrar alguna pista que los llevara hasta su paradero, o al menos les diera respuestas sobre lo que había ocurrido en esos momentos finales. Los investigadores especializados en rescates urbanos revisaron meticulosamente los restos carbonizados con perros entrenados para detectar restos humanos, equipos de rayos X portátiles y detectores de metales de última generación. Pero cada búsqueda terminaba en la misma frustración devastadora. La comunidad entera se unió en un esfuerzo sin precedentes para encontrar al héroe desaparecido, organizando brigadas de voluntarios que trabajaban día y noche, donando dinero para contratar equipos especializados adicionales y manteniendo viva la esperanza de que Carlos apareciera milagrosamente con vida en algún hospital de la región. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos heroicos y la tecnología más avanzada disponible en esa época, no encontraron ni el más mínimo rastro de él en ninguna parte del área afectada por el incendio. Su casco reglamentario con el número 17 grabado en letras doradas, su equipo de respiración autónoma de última generación, su hacha de bombero personalizada con sus iniciales, sus botas reforzadas y hasta su radio portátil. Todo había desaparecido junto con él, como si se hubiera esfumado en el aire nocturno. La teoría oficial que manejaban los investigadores del Departamento de Bomberos y la policía local sugería que había quedado atrapado en un colapso estructural masivo y que sus restos habían sido consumidos completamente por las temperaturas extremas del fuego, que habían alcanzado más de 1000 grados centígrados en el punto más intenso del incendio. Esta explicación, aunque lógica desde el punto de vista técnico, nunca logró satisfacer completamente a quienes conocían la experiencia y la astucia de Carlos para escapar de situaciones aparentemente imposibles. El misterio de su desaparición se convirtió en una herida abierta que sangraba constantemente en el corazón de la estación de bomberos, donde su casillero permaneció intacto durante años como un santuario silencioso a su memoria, mientras sus compañeros se preguntaban qué había ocurrido realmente en esos minutos finales cuando perdieron contacto con el mejor de todos ellos. María Mendoza, su esposa de apenas 29 años y madre de 3 niños pequeños, nunca aceptó esa explicación oficial que intentaba cerrar el caso de manera definitiva. Con una fortaleza interior que sorprendió incluso a sus familiares más cercanos, y llevando en su vientre a su 4º hijo que nacería huérfano de padre, se negó rotundamente a firmar los papeles de declaración de muerte presunta que le presentaron las autoridades después de 6 meses de búsquedas infructuosas. Carlos está vivo en algún lugar de este mundo, lo siento en mi corazón de madre y esposa, repetía con una convicción inquebrantable a quien quisiera escucharla, desde los vecinos del barrio hasta los periodistas que cubrían la historia. Con una determinación que rayaba en la obsesión, organizó búsquedas independientes los fines de semana, reclutando voluntarios de toda la ciudad que creían en su causa y compartían su esperanza de encontrar al bombero desaparecido. Utilizó todos sus ahorros familiares, vendió joyas heredadas de su abuela y hasta hipotecó la casa donde habían construido tantos recuerdos felices para contratar investigadores privados especializados en casos de personas desaparecidas, esperando que una perspectiva externa pudiera revelar pistas que las autoridades habían pasado por alto. Durante años interminables, mantuvo viva la esperanza con una fe que desafiaba toda lógica, pegando carteles con la fotografía sonriente de Carlos en cada esquina de la ciudad, visitando hospitales de ciudades vecinas y siguiendo cada pista,
por remota que pareciera. Sus hijos crecieron en un ambiente donde la ausencia de su padre se sentía como una presencia constante, rodeados de fotografías familiares y relatos heroicos sobre el hombre valiente que algún día regresaría a casa para abrazarlos nuevamente. María les contaba historias sobre las hazañas de su padre antes de dormir, manteniendo viva su memoria y alimentando la esperanza de que un día tocaría la puerta y todo volvería a ser como antes. La comunidad la admiraba por su fortaleza, pero también se preocupaba por su bienestar mental y emocional, viendo cómo se consumía lentamente en una búsqueda que parecía no tener fin. Algunos familiares intentaron convencerla de que aceptara la realidad y siguiera adelante con su vida, pero María permanecía firme en su convicción de que el amor verdadero nunca se rinde y que los milagros existen para quienes tienen fe suficiente para esperarlos durante el tiempo que sea necesario. Los años pasaron con una lentitud cruel y la vida siguió su curso inexorable. Pero el recuerdo de Carlos Mendoza permanecía grabado en el alma colectiva de San Miguel como una cicatriz que nunca terminaba de sanar completamente. El edificio quemado, que había sido testigo silencioso de la tragedia, fue finalmente demolido después de 3 años de permanecer como un monumento involuntario al dolor y la pérdida. Y en su lugar, las autoridades municipales construyeron un pequeño parque conmemorativo con bancos de mármol y árboles de ceiba que crecían lentamente hacia el cielo. La estación de bomberos dedicó una placa de bronce pulido a Carlos, instalada en el lugar más prominente del edificio, donde cada nuevo recluta podía leer su nombre y recordar el sacrificio supremo que había hecho por su comunidad en esa noche fatídica de marzo. Su historia se convirtió en leyenda local que se transmitía de generación en generación, contada en las escuelas durante las clases de educación cívica, en las reuniones familiares los domingos por la tarde y en las conversaciones casuales de los vecinos que habían sido testigos de su heroísmo. Los nuevos reclutas que llegaban a la estación de bomberos escuchaban con respeto religioso sobre el bombero que había dado su vida por salvar a otros, y su sacrificio se convirtió en el estándar dorado de valor y dedicación que inspiraba a toda una generación de primeros respondientes. Su fotografía oficial, donde sonreía con orgullo vistiendo su uniforme impecable, ocupaba un lugar de honor en el salón principal de la estación, rodeada de flores frescas que María y sus hijos llevaban religiosamente cada domingo después de misa. Los veteranos de la estación contaban anécdotas sobre su carácter excepcional, su sentido del humor contagioso y su capacidad sobrenatural para mantener la calma en las situaciones más desesperantes, creando un legado que trascendía su desaparición física. Durante las ceremonias anuales del Día del Bombero, su nombre era pronunciado con solemnidad especial, y un minuto de silencio honraba su memoria mientras las campanas de la catedral resonaban por toda la ciudad. Su esposa María, ahora con 4 hijos que llevaban su apellido con orgullo, había aprendido a vivir con la ausencia, pero nunca había dejado de creer en la posibilidad de un milagro que devolviera a su familia la completitud que habían perdido en esa noche terrible que cambió sus vidas para siempre. En el año 2000, 11 años después de la tragedia que había marcado para siempre la historia de San Miguel, la ciudad decidió construir un nuevo complejo habitacional en el terreno adyacente al parque conmemorativo donde antes se alzaba el edificio que había sido escenario de la desaparición de Carlos Mendoza. El proyecto arquitectónico prometía revitalizar esa zona de la ciudad que había permanecido como un recordatorio silencioso del dolor, transformándola en un símbolo de renovación y esperanza para las nuevas generaciones que crecían escuchando la leyenda del bombero héroe. Durante las excavaciones para los cimientos del nuevo edificio, que se realizaban con maquinaria pesada y equipos de construcción de última generación, los trabajadores hicieron un descubrimiento que conmocionó a toda la comunidad y reabrió heridas que muchos creían ya cicatrizadas. Encontraron los restos perfectamente conservados de un sótano oculto que no aparecía en ninguno de los planos originales del edificio quemado, una habitación subterránea que había permanecido sellada herméticamente durante más de una década bajo toneladas de escombros y tierra compactada. La estructura de concreto reforzado
había resistido milagrosamente tanto el incendio como la demolición posterior, creando una cápsula del tiempo que guardaba secretos que nadie imaginaba que existían en las profundidades de ese lugar maldito. El capataz de la obra, un hombre experimentado llamado Roberto Salinas que había trabajado en construcciones durante más de 20 años, nunca había visto algo así en toda su carrera profesional. Cuando las máquinas excavadoras removieron las últimas capas de escombros y tierra, revelaron una entrada de metal oxidado que conducía a una habitación rectangular de aproximadamente 4 metros por 6, con paredes de concreto grueso y un techo bajo que había soportado el peso de la destrucción. La noticia del descubrimiento se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora, y pronto una multitud de curiosos, periodistas y autoridades se congregó en el sitio de construcción, mientras María Mendoza recibía la llamada telefónica que cambiaría su vida nuevamente. El aire dentro del sótano estaba viciado pero sorprendentemente seco, y la ausencia de humedad había preservado todo lo que se encontraba en su interior de una manera que desafiaba las leyes naturales de la descomposición y el paso del tiempo implacable. Cuando las autoridades ingresaron al sótano sellado con equipos de protección respiratoria y linternas de alta potencia que cortaban la oscuridad como cuchillos de luz, encontraron algo que desafió todas las teorías previas y sacudió los cimientos de todo lo que creían saber sobre la desaparición de Carlos Mendoza. Allí, en perfecto estado de conservación debido a las condiciones herméticas del lugar que habían actuado como una cámara de preservación natural, estaba el equipo completo del bombero desaparecido. Su casco reglamentario con el número 17 grabado en letras doradas que brillaban tenuemente bajo la luz artificial, su chaqueta de bombero con su nombre bordado en hilo amarillo que aún se podía leer claramente después de 11 años, y su hacha reglamentaria con el mango de madera pulida que había usado para salvar tantas vidas. Pero lo más impactante y devastador no eran los objetos físicos que confirmaban su presencia en ese lugar olvidado, sino lo que encontraron cuidadosamente colocado junto a ellos sobre una pequeña mesa improvisada. Un diario de cuero marrón escrito completamente en su puño y letra, con páginas llenas de palabras que contaban una historia que nadie había imaginado posible. Las páginas amarillentas por el tiempo pero perfectamente legibles, revelaban una verdad que golpeó como un martillo en el pecho de todos los presentes, especialmente del detective Ramírez, que había dirigido la investigación original, y que ahora temblaba mientras leía las primeras líneas. Carlos no había muerto instantáneamente en el incendio como habían supuesto durante más de una década de especulaciones y teorías oficiales. Había quedado atrapado en el sótano oculto cuando una viga de acero de más de 200 kilos cayó y bloqueó completamente la única salida, convirtiéndolo en prisionero de su propio heroísmo en una tumba de concreto que nadie sabía que existía. Durante días interminables, había sobrevivido con el poco aire disponible en esa habitación claustrofóbica, racionando cuidadosamente cada respiración, mientras documentaba meticulosamente sus últimos momentos con la disciplina de un soldado que sabía que su testimonio podría ser lo único que quedara de él. La primera entrada del diario, fechada el 16 de marzo de 1989, apenas unas horas después del incendio, comenzaba con palabras que partían el alma. Si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepan que luché hasta el final, y que mi último pensamiento fue para mi familia amada. Las páginas del diario revelaron una verdad devastadora que cambió para siempre la percepción de la tragedia que había marcado a San Miguel durante más de una década. Carlos no había muerto en el incendio como todos habían creído, sino que había quedado atrapado en el sótano oculto cuando una viga de acero masiva cayó y bloqueó completamente la única salida, convirtiéndolo en prisionero de su propio heroísmo en una tumba de concreto que nadie sabía que existía bajo los escombros humeantes. Durante días interminables que se convirtieron en una eternidad de sufrimiento, había sobrevivido con el poco aire disponible en esa habitación claustrofóbica de 4 por 6 metros, racionando cuidadosamente cada respiración mientras documentaba meticulosamente sus últimos momentos con la disciplina férrea de un soldado
que sabía que su testimonio podría ser lo único que quedara de él para la posteridad. Había documentado cada hora de su agonía lenta, describiendo cómo el aire se volvía más denso y viciado con cada respiración, cómo la sed lo torturaba mientras escuchaba el goteo constante de agua que no podía alcanzar, y cómo la oscuridad absoluta lo envolvía como un manto de desesperación que amenazaba con quebrar su cordura. Día 3. El aire se está acabando lentamente, y siento que mis fuerzas se desvanecen como arena entre mis dedos. Si alguien encuentra esto algún día, díganle a María que la amo más que a mi propia vida, y que cada segundo que pasé con ella fue un regalo del cielo. Díganle a mis hijos que papá luchó hasta el final, y que siempre estuve orgulloso de ser su padre. Escribía con letra temblorosa pero determinada. Las páginas posteriores revelaban su lucha desesperada por encontrar una salida, cómo había intentado mover la viga con sus manos desnudas hasta que sus dedos sangraron, y cómo había gritado pidiendo ayuda hasta que su voz se quebró completamente. Describía también los momentos en que creía escuchar voces de sus compañeros buscándolo en la superficie, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, separados apenas por metros de concreto que podrían haber sido kilómetros de distancia. La entrada del cuarto día mostraba signos de delirio por la falta de oxígeno. Veo a María y a los niños, me sonríen y me dicen que todo estará bien. Tal vez ya estoy muriendo, pero al menos moriré pensando en ellos. La última entrada del diario estaba fechada 6 días después del incendio, escrita con una caligrafía cada vez más débil y temblorosa, que reflejaba el deterioro físico progresivo de Carlos mientras luchaba contra la asfixia lenta en esa tumba de concreto que se había convertido en su prisión final. Carlos había sobrevivido casi una semana completa en condiciones inhumanas, esperando un rescate que nunca llegó, manteniendo la esperanza hasta sus últimos momentos conscientes, mientras escribía cartas de despedida para cada miembro de su familia, con una ternura desgarradora que partía el corazón. María, mi amor eterno, si estás leyendo esto significa que finalmente me encontraron. No llores por mí, porque cada día que viví a tu lado fue más valioso que 1000 vidas. Cuida a nuestros hijos y diles que su papá los amó hasta su último aliento. A Carlos Jr. le digo que sea valiente como su nombre lo indica. A Sofía, que sea fuerte y bondadosa como su madre. A Miguel, que crezca sabiendo que es especial. Y al bebé que viene en camino, que sepa que papá lo esperaba con ansias infinitas. Escribía con palabras que se desvanecían gradualmente en la página. La tragedia no era solo que había muerto en esa habitación olvidada, sino que había muerto lentamente, con esperanza inquebrantable, escribiendo mensajes de amor para su familia que creía volver a ver algún día en esta vida o en la siguiente. Había estado a solo metros de distancia de sus compañeros, que lo buscaban desesperadamente durante semanas, pero el sótano oculto había permanecido invisible para todos los equipos de rescate que removieron toneladas de escombros sin encontrar jamás la entrada secreta. Sus últimas palabras, escritas con letra casi ilegible, decían: «No tengo miedo de morir porque sé que el amor verdadero nunca muere. Nos volveremos a encontrar en algún lugar donde no exista el dolor. Hasta entonces, vivan felices por mí». La fecha final marcaba el 21 de marzo de 1989, exactamente 6 días después de su desaparición, cuando finalmente sucumbió a la falta de oxígeno después de una lucha heroica que demostró que su valentía trascendía incluso las circunstancias más desesperantes y que su amor por la familia era más fuerte que la muerte misma. El descubrimiento del diario y los restos de Carlos Mendoza transformó completamente el dolor de la familia y de toda la comunidad de San Miguel, convirtiendo una tragedia sin respuestas en una historia de amor eterno y heroísmo que trascendía la muerte física. María, ahora con 40 años y 4 hijos que habían crecido escuchando historias sobre su padre héroe, finalmente pudo tener el cierre emocional que había buscado desesperadamente durante 11 años de incertidumbre torturante que habían consumido gran parte de su juventud. Sus hijos, ya adolescentes y jóvenes adultos, pudieron conocer las últimas palabras de su padre
y entender el verdadero alcance de su heroísmo, no solo como bombero que salvaba vidas, sino como hombre que había mantenido su humanidad y su amor familiar, incluso en los momentos más oscuros y desesperantes de su existencia. El diario se convirtió en el tesoro más preciado de la familia Mendoza, y las palabras de Carlos inspiraron profundamente a su hijo mayor, Carlos Jr., a seguir sus pasos y convertirse en bombero, llevando el legado familiar hacia una nueva generación de héroes. La ciudad de San Miguel honró la memoria de Carlos Mendoza con una ceremonia especial que reunió a miles de personas en el parque conmemorativo, donde autoridades, bomberos de todo el país y ciudadanos comunes rindieron homenaje al hombre que había demostrado que el verdadero heroísmo no se mide solo en vidas salvadas, sino en la capacidad de mantener el amor y la esperanza incluso frente a la muerte inevitable. El parque conmemorativo fue renombrado oficialmente como Parque Carlos Mendoza, Héroe Eterno, y se instaló una nueva placa de mármol negro que contaba la historia completa de su sacrificio, incluyendo fragmentos de sus últimas palabras que inspirarían a generaciones futuras. Su legado ya no era solo el de un héroe que murió salvando vidas, sino el de un hombre que, incluso en sus momentos más oscuros, pensó primero en su familia y demostró que el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluso la muerte. La estación de bomberos estableció una beca anual en su nombre para hijos de bomberos, y su historia se convirtió en materia de estudio en academias de bomberos de todo el país, donde su ejemplo de valor, dedicación y amor familiar sigue inspirando a nuevos héroes que arriesgan sus vidas por proteger a otros, sabiendo que el verdadero heroísmo vive para siempre en los corazones de quienes aman. 20 años después del descubrimiento del diario, la historia de Carlos Mendoza continuaba inspirando no solo a San Miguel, sino a bomberos y familias de todo el continente, que encontraban fuerza en su ejemplo de amor incondicional y sacrificio supremo por el bienestar de otros. María, ahora una mujer de 60 años con cabello plateado y ojos que aún brillaban con la misma determinación férrea de su juventud, se había convertido en una defensora incansable de los derechos de las familias de bomberos, viajando por todo el país para contar la historia conmovedora de su esposo y apoyar a otras viudas que enfrentaban pérdidas similares con el mismo dolor desgarrador que ella había experimentado. Sus 4 hijos, todos adultos exitosos y comprometidos con causas nobles, llevaban el legado paterno de maneras diferentes pero igualmente significativas. Carlos Jr. se había convertido en capitán de bomberos y había salvado más de 50 vidas en su carrera heroica. Sofía trabajaba como psicóloga especializada en trauma de primeros respondientes, ayudando a sanar heridas invisibles. Miguel se había tornado escritor reconocido y había publicado un libro sobre la historia de su padre que se convirtió en bestseller nacional. Y Ana Lucía, la hija que nació después de la tragedia sin conocer a su padre, siguió los pasos de su madre como defensora apasionada de derechos familiares. El diario original de Carlos fue digitalizado con tecnología de preservación avanzada y está expuesto permanentemente en el Museo Nacional de Héroes Civiles, donde miles de visitantes anuales pueden leer sus palabras finales escritas con amor y comprender que el verdadero heroísmo no termina con la muerte, sino que se multiplica exponencialmente a través de las vidas que toca y transforma para siempre. La Fundación Carlos Mendoza, establecida por María y sus hijos con recursos propios y donaciones de la comunidad, había proporcionado apoyo económico y emocional a más de 200 familias de bomberos en situaciones difíciles, convirtiendo milagrosamente el dolor de una pérdida devastadora en esperanza renovada para otros que enfrentaban tragedias similares. Cada 15 de marzo, declarado oficialmente como el Día Nacional del Bombero Héroe, se lee públicamente un fragmento emotivo del diario en estaciones de bomberos de todo el país, recordando a nuevas generaciones que el amor verdadero y el sacrificio desinteresado por otros son las fuerzas más poderosas del universo humano.